Hola a todos. En la presentación que voy a mostrar, esta presentación se deriva de una investigación que tuvo una duración de 2 años. Recibí un presupuesto por parte de la Dirección General de Investigación y Posgrados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les voy a compartir mi pantalla. El tema que se investigó es Teacher Feedback and Linguistic Profiles can help to improve learners' writing. Mi nombre es Luis Humberto Rodríguez Silva, el responsable del proyecto de investigación. Como colaboradores me apoyaron en este proyecto el doctor Benjamin Lee Stewart y la doctora Silvia Rodríguez Narciso. El maestro Stewart del Departamento de Idiomas, igual que un servidor, y la doctora Silvia Rodríguez del Departamento de Estadística de la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los objetivos de este estudio fueron identificar los tipos de errores de escritura de los participantes, comparar los errores sintácticos, morfológicos y semánticos de los participantes y analizar los errores de escritura en relación a los perfiles lingüísticos de los participantes. Se incluyeron 3 dimensiones en este desarrollo de escritura, en este proyecto de investigación: la dimensión de precisión, de complejidad y de fluidez. Y los tipos de errores fueron clasificados en sintácticos, morfológicos y léxicos. La definición de la dimensión de precisión es todo error que se desvíe de la norma de escritura académica. La definición o la explicación de la dimensión de complejidad gramatical, esto tiene que ver con qué tan elaborado escriben los alumnos, incluyendo más oraciones independientes en oraciones compuestas complejas y compuestas complejas. Y la dimensión de fluidez, esta se refiere al número de palabras que se escriben en un determinado tiempo. La clasificación de los errores que encontramos, los clasificamos como errores sintácticos, siguiendo la taxonomía de Bardowey, Harlick y Buffman. Ellos clasifican los errores sintácticos como el orden de palabras, como la ausencia de algunas palabras, la combinación de oraciones sin puntuación o con demasiada puntuación, como es la coma. Los errores morfológicos, siguiendo esta taxonomía, aquí manejamos igual los tipos de errores de singular y plural, las concordancias entre sujeto y verbo, entre sustantivo y pronombre, entre los mismos tiempos, sustantivos contables, sustantivos compuestos, errores en la morfología verbal y también errores que encontramos en artículos y en preposiciones. Y en la clasificación de errores léxicos o léxicos idiomáticos, nada más abarcamos 2, como lo hacen en esta taxonomía: la elección de palabras y el uso erróneo de palabras. En el estudio tuvimos 2 preguntas de investigación. La primera de ellas: ¿cuáles son los errores sintácticos, morfológicos y léxicos que cometieron los alumnos, los participantes en este estudio? La segunda pregunta: ¿cuál es la relación entre los errores de escritura y los perfiles lingüísticos? El método: recabamos información, recabamos ensayos de 31 alumnos de una licenciatura en enseñanza del inglés en la materia de habilidades comunicativas en inglés 2, alumnos del segundo semestre, 12 hombres y 19 mujeres,
y elevo el nivel de dominio de inglés de B1 a B2 de acuerdo al marco común europeo de referencia, una edad promedio de 20.35 años en un rango de 19 a 25 años. Los instrumentos y procedimientos les pedimos a los alumnos en un tiempo de 50 minutos, que es lo que dura una clase, que escribieran un ensayo narrativo sobre el tema amistad. Para esto les mostramos una fotografía de dos personas abrazándose y les pedimos que describieran lo que veían en la fotografía. Para esto, tanto un servidor como el doctor Stuart estuvimos supervisando en el aula que no tuvieran algún problema de entender las instrucciones, de llevar a cabo la redacción del ensayo. También les aplicamos un cuestionario en línea para recabar información demográfica y perfiles lingüísticos. Finalmente, se consideró un modelo lineal generalizado de Poisson para estudiar la relación que existe de las variables, total de errores, errores de sintaxis, de morfología y léxico, con las variables independientes sobre los temas de exposición al inglés al hablar, esto es el perfil lingüístico oral, exposición en inglés al escuchar, el perfil lingüístico auditivo y experiencias anteriores de aprendizaje en el idioma inglés, esto es el perfil lingüístico historial. Se empleó el Software R Core Team en su versión 2013. Estos son algunos ejemplos de las variables que incluimos en el cuestionario que aplicamos en línea para recabar información demográfica y a su vez poder determinar los perfiles lingüísticos. La pregunta 1 sobre género, la pregunta 2 sobre el número de veces que usan el inglés con familiares que tienen buen dominio del idioma, la pregunta 3, el número de horas que utilizan el idioma fuera de clase y así sucesivamente. El análisis que hicimos de los datos, se recolectaron 31 ensayos y estos fueron analizados en sus 3 dimensiones, tanto en precisión, complejidad y fluidez. Los errores que encontramos sobre puntuación, ortografía, estos no fueron considerados en el análisis, con excepción de aquellas cláusulas independientes unidas únicamente con una coma, sin ningún conector, o aquellas cláusulas independientes unidas sin ningún tipo de puntuación. En esta tabla podemos ver los tipos de errores que encontramos y la descripción que hicimos de cada uno de ellos. Por ejemplo, noun, word form, part of the speech is incorrect, y así sucesivamente. Esto para poder llevar a cabo el análisis de errores escritos. En esta segunda tabla podemos ver ejemplos tomados de varios de los ensayos de los participantes. Encontramos errores morfológicos, ahí tenemos nuestros códigos, tenemos el tipo de error, y por ejemplo, en Subject-Verb Agreement tenemos Guadalupe sometimes get bored, está subrayado el error, y la corrección obviamente sería Guadalupe sometimes gets bored. Y así tenemos más ejemplos por cada uno de los errores que encontramos en diferentes ensayos. En cuanto a los errores sintácticos, tenemos, por dar un ejemplo, de word order. Por ejemplo, un participante escribió what I could do, cuando esto debe ser what could I do. En errores léxicos, por ejemplo, word choice, she was living a very hard time. La corrección sería she was having a very hard time. Esto es un ejemplo de un párrafo. Mostrar todo un ensayo nos llevaría un poco más de tiempo y espacio. Aquí tenemos el párrafo 4 de uno de los ensayos académicos de uno de los participantes, y aquí pueden observar cómo llevamos a cabo el encontrar, identificar los tipos de errores de las oraciones en este ensayo. Esto es un ejemplo de precisión. A continuación,
presentamos un ejemplo de complejidad. Más adelante hablaremos de cláusulas y unidades T. Este es el párrafo 3 de otro ensayo. Y aquí podemos ver que una cláusula T justamente es una cláusula independiente más las cláusulas dependientes que puedan estar añadidas a ella. Las cláusulas, tanto dependientes y dependientes, están indicadas con paréntesis en verde y la unidad T está indicada con corchete en color rojo. Entonces, una oración simple, como lo vamos a ver más adelante, es una cláusula independiente, es una unidad T. Los resultados que obtuvimos en total de errores, encontramos 901 errores en todos los tipos de errores, tanto léxicos, morfológicos y sintácticos. Claro, encontramos, por ejemplo, en word choice un porcentaje muy elevado y en run-on sentences, en run-on sentence errors, un porcentaje muy bajo. En cuanto a errores sintácticos, encontramos 222. Esto se traduce al 25% del total de errores. Y aquí el error que más persistió fue el comma splice, con un 43%, un total de 95 errores. El error que menos encontramos fue el de run-on sentence errors, con 10 errores, con un porcentaje de 4%. En cuanto a errores morfológicos, 399 con un 44% del total de errores. El más alto, word form, con 130 errores, 32%. El más bajo, el de concordancia, el de agreement, con 35 errores del 9%. Errores léxicos, aquí podemos ver que encontramos 251 errores con un 28% del total de errores. En cuanto a elección de palabras, 141 con un 56%. Y palabras utilizadas de manera errónea, 110 con 44%. La unidad T, como lo dije anteriormente, se define como una cláusula independiente o una cláusula principal más las cláusulas subordinantes o dependientes que le acompañan. Esta definición tomada de Hunt, 1965. Entonces tenemos que una oración simple es una unidad T, una oración compuesta son dos unidades T, justamente por tener dos cláusulas independientes. Una oración compleja es una unidad T y una oración compuesta compleja son dos unidades T, como podemos observar en estos ejemplos. El análisis y el resultado y el análisis que obtuvimos de ello fue de los 31 participantes en cuanto a la dimensión de precisión, que esta se mide con el total de errores entre el total de unidades T. Obtuvimos 0.87 errores por unidad T. En cuanto a la dimensión de complejidad, estas se miden con el total de cláusulas entre el total de unidades T, y ahí obtuvimos 1.57 de cláusulas por cada unidad T. Y la dimensión de fluidez, esta se mide el total de palabras entre el total de unidades T. Esto de acuerdo a las fórmulas de Bardowski, Harlick y Huffman. Y tenemos, por lo tanto, 11.85 palabras por cada unidad T. Los perfiles lingüísticos, nuevamente aquí están las variables que utilizamos para determinar el perfil lingüístico auditivo, el historial de los participantes. Y el modelo que seguimos, el modelo de Poisson Regression Model. Y aquí tenemos las relaciones, los índices de tanto los errores sintácticos, morfológicos y léxicos en relación con las preguntas que nos llevaron a determinar los perfiles lingüísticos.
Lo que se indica entre asteriscos son los que tuvieron mayor grado de significancia y los números más grandes, y los que no, pues esos no fueron considerados en este análisis estadístico. Conclusiones. En este estudio, el total del número de unidades T que se identificaron, que se encontraron en los ensayos fueron 1039, el total número de cláusulas 1572 y el total de palabras 11.501 en los 31 ensayos que se recabaron. De acuerdo basado en estos totales, las siguientes proporciones fueron encontradas, como ya lo hemos indicado, 0.87 de la proporción de precisión, 1.51 de la proporción de complejidad y una proporción de frecuencia de 11 palabras por unidades T. El modelo lineal generalizado de Poisson muestra la relación que existe de las variables total de errores, errores de sintaxis, de morfología y léxico, con las variables independientes. El perfil lingüístico auditivo, este se determinó con la pregunta 6 y 7 del cuestionario en línea, es el que más influye en la disminución de errores totales, de sintaxis, morfológicos y léxicos, seguido del perfil lingüístico oral y en menor medida el perfil lingüístico historial. Esto se puede interpretar para la enseñanza de estrategias de escritura académica, que la práctica de la habilidad auditiva, en los términos que fue investigada en este estudio, el alumno se puede apoyar en ella para mejorar su escritura académica, considerando que este tipo de práctica está disponible todo el tiempo. Y aquí tenemos finalmente las referencias, las fuentes algunas de las fuentes que utilizamos para poder llevar a cabo este estudio. Esta es nuestra presentación. Nuevamente es una investigación que nos llevó 2 años, de enero del 2019 a diciembre del 2020, y que tuvimos una participación muy activa por parte de los alumnos de segundo semestre en la materia de una licenciatura en docencia, en enseñanza del idioma inglés, en la materia de habilidades comunicativas 2. Y los resultados que encontramos, de acuerdo a este contexto mexicano, pues son un tanto sorprendentes. Muchas gracias por su interés en esta presentación. Que tengan todos un buen día.